Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bey, hoy es jueves 27 de enero de 2022, estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, los números no le sonríen al presidente Biden, ¿eh? Todo le sale mal, él tiene buenas intenciones seguramente, ¿no? Pero en la economía y en la política exterior y en la política de salud, todo se le tuerce y por eso mucha gente reprueba su trabajo. Veamos. 42% de los estadounidenses, cumplido un año de gobierno de Biden, le faltan 3, aprueba su trabajo, pero 55%, una clara e inequívoca mayoría, desaprueba el trabajo. Entre quienes lo desaprueban está el gobernador republicano de Texas, el gobernador Abbott. Acusa a Biden de hacerse el distraído en la frontera sur con México. Acusa a Biden de propiciar una verdadera invasión de drogas provenientes de México a los Estados Unidos, en particular de fentanilo. Every man, woman, and child in all of the states gathered here combined. That is how deadly this is. Doses to kill more than 222 million Americans are sweeping our states for one reason only. Joe Biden does not care that fentanyl is invading our states. Así las cosas, el gobernador Abbott redobla la crítica contra Biden, diciendo que en los Estados Unidos, entre los jóvenes de 18 a 45 años, la principal causa de mortalidad no es el cáncer, no son los accidentes de tránsito, no es ni remotamente el coronavirus, sino la sobredosis de fentanilo. If you look at the population group between the ages of 18 and 45, the leading cause of death over the past year is not COVID, is not cancer, it's not car wrecks. The leading cause of death of our fellow Americans ages 18 to 45 is fentanyl. And President Biden is doing nothing to address that fentanyl problem. The fentanyl is coming in from China through Mexico into the United States. Joe Biden does not care that people are dying today because of the open border policies. O sea, los chinos nos regalaron primero el coronavirus y ahora nos obsequian el fentanilo. Muchas gracias. También la cadena Fox News ha revelado en una primicia bomba que Biden ha dado la orden, aunque por abajo de la mesa, volando por debajo del radar, tratando de encubrirlo, pero Fox los ha pillado, de liberar a casi todos los inmigrantes que estaban detenidos en Texas. Inmigrantes, por supuesto, indocumentados. Inmigrantes que en tiempos de Trump habrían sido expulsados. Biden los está liberando sigilosamente. What you're looking at are federally contracted buses dropping off dozens of migrants at this parking garage. And what you'll quickly notice is these are all single adults being released, almost all of them men. No children, no family units. And this raised eyebrows with us because single adults are supposed to be expelled from the country via Title 42. So we watched as these migrants were ushered into this unmarked office with a for lease sign. There were some black tarps set up outside to restrict the public from viewing what was going on. And after a short time in that office, we started noticing taxi cabs showing up to this parking garage. No son familias que habían sido divididas y que Biden está reuniendo. Son inmigrantes jóvenes, como habrán podido advertir, que han llegado en solitario y que sin embargo Biden está permitiendo la entrada a los Estados Unidos, facilitándoles incluso autobuses para que lleguen a sus lugares de destino. Bueno, este es un cuadro estadístico que revela que solo en diciembre del año pasado entraron más indocumentados que en diciembre del 18, 19 y 20 combinados. Es bastante, 178.000 inmigrantes ilegales en un mes, ¿verdad?
Es bastante. Por eso, los inmigrantes, enterados de que Biden los está dejando pasar, incluso si llegan solos y son jóvenes y tienen la clara determinación, comprensible por otra parte, de quedarse a vivir en este país, continúan dirigiéndose a la frontera sur con México. Hasta llegar a Estados Unidos es la consigna de quienes participan en las caravanas de migrantes, un fenómeno que ha disparado las cifras de personas que intentan cruzar la frontera sur. Allí casi 2 millones de migrantes fueron detenidos en 2021, una cifra récord según el Departamento de Seguridad Nacional. La inmigración ilegal había caído en picado con el estallido de la pandemia, pero se ha disparado de nuevo en el primer año de gobierno de Joe Biden. Es decir que el primer año de gobierno de Biden han llegado a la frontera 2 millones de indocumentados. Y esa cifra tiende a crecer. Aunque el mandatario había prometido una política distinta a la de su predecesor Donald Trump, en la práctica ha continuado con las restricciones que favorecen la expulsión de migrantes antes de que puedan solicitar asilo. Los indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos huyen mayormente de la violencia y de la pobreza. Entre legales e ilegales, los mexicanos son mayoría. De cada 100 migrantes hispanos viviendo en Estados Unidos, 65 tienen nacionalidad mexicana. Luego vienen puertorriqueños, cubanos, salvadoreños y dominicanos. Interesante, ¿no? 65% de nosotros, los inmigrantes latinoamericanos, son mexicanos. 65%. Después vienen puertorriqueños, después vienen cubanos, pero mucho más atrás. Y como es bien sabido, los mexicanos que se afincan acá, que trabajan a sol y sombra, que ganan el pan de cada día, sostienen pueblos enteros con sus remesas en México, en su México natal. Un ejemplo es el pueblo de Comachuén. Esta comunidad en el estado mexicano de Michoacán se sostiene gracias al dinero que envían los migrantes que trabajan en Estados Unidos. Son estas remesas las que mantienen con vida negocios como las telas tradicionales, la carpintería y en especial la construcción. El dinero que ganábamos en Estados Unidos, mi esposo y yo, pues lo enviaba para acá, para México, con mis familiares, para que nos ayudaran en la compra de un terreno, en la compra de material para construcción y construir nuestra casa, nuestro hogar, porque pues antes de irme para Estados Unidos, pues no contábamos en dónde vivir, vivíamos con mis suegros. Bueno, como saben seguramente, la Corte Suprema de este país tiene 9 jueces. Son jueces vitalicios, de por vida. Es muy difícil llegar a ser un juez supremo, ¿no? A mí, con toda seguridad, no me van a nominar. Ha renunciado uno de los 9, el juez Stephen Breyer, por cuestiones de edad. Ahora Biden tiene que nominar a su candidata. Ha dicho, y yo, a riesgo de ser políticamente incorrecto, discrepo de él y no acallo mi discrepancia, que va a nominar a una mujer afroamericana. A mí me parece que tiene que nominar a la persona más calificada para ser juez supremo de los Estados Unidos. Si la persona más calificada es una mujer afroamericana, estupendo, que la nomine. Pero si la persona más calificada es una mujer de origen oriental, entonces que nomine a ella. Si la persona más calificada es un hombre blanco, que lo nomine a él. Es decir, nominar a un juez de la Corte Suprema por cuotas raciales y con criterios de corrección política es aplicar un racismo a la inversa. Es decir, no, ya hay demasiados blancos. Pero vamos a ver, ¿se elige a un juez supremo por el color de su piel o por su origen racial? No, se tiene que elegir a un juez supremo por su sabiduría, por su conocimiento de las leyes, por su profunda sapiencia, aptitud, competencia para ejercer un cargo tan importante, tan importante. Pues no. Biden hace política y dice, va a ser una mujer negra, porque ya le toca a una mujer negra.
Por lo tanto, el próximo nominado de Biden entonces tendría que ser un hombre gay o una mujer transexual, porque esos cupos no han sido cubiertos todavía. I was proud and grateful to be there at the start of this distinguished career in the Supreme Court, and I'm very proud to be here today on his announcement of his retirement. I will select a nominee worthy of Justice Breyer's legacy of excellence and decency. While I've been studying candidates' backgrounds and writings, I've made no decision except one. The person I will nominate will be someone with extraordinary qualifications, character, experience, and integrity. And that person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court. Con lo cual nos está diciendo, perdonen la franqueza, ¿no?, que lo primero y fundamental es la raza. Y después vendrán las competencias, las calificaciones, la trayectoria, la sabiduría. Después viene eso. No, es al revés. Primero viene la sabiduría. Segundo viene la sabiduría. Tercero viene la sabiduría. La raza no cuenta, no debería contar. Si empieza a contar, entonces se está sentando un funesto precedente, porque habrá que entregar otras cuotas raciales u otras cuotas de género, ahora que hay tantos géneros distintos, y enhorabuena sea cuando se nomine a los siguientes jueces de la Corte Suprema. Se abre un precedente altamente peligroso para mí. Insisto, los jueces tienen que ser elegidos por su cabeza, por su inteligencia, por su sabiduría, no por el color de su piel. Biden, de nuevo, hace política racial, de contrabando, y demuestra una profunda debilidad de carácter. But let me say a few words about the critically important work of selecting his successor. Choosing someone to sit in the Supreme Court, I believe, is one of the most serious constitutional responsibility a president has. Our process is going to be rigorous. I will select a nominee worthy of Justice Breyer's legacy of excellence and decency. Entonces, ahora va a nominar a una señora afroamericana, a una jueza negra, y que seguramente será una buena jueza, pero queda la duda de si era la mejor candidata de los posibles, ¿no? Pero entonces la próxima vez, ya digo, habrá una presión políticamente correcta para que se nomine a un juez o a una jueza homosexual, una jueza lesbiana, un juez gay, ¿no es cierto? Y eventualmente habrá otra presión para que se nomine a una jueza transexual, porque de otro modo es una discriminación a lo transexual. Y así hasta el infinito. Y entonces, claro, se movilizarán también los enanos para decir no hay un juez enano en la Corte Suprema, ¿no? Y así hasta el infinito. Entonces, si vamos a contentar a todas las minorías de este mundo, habrá que tener más jueces en la Corte Suprema, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Biden no es serio, no me parece. En cuanto atañe a la Corte Suprema de Justicia, no se hace política como la está haciendo el señor Biden. Se elige al mejor. Biden anuncia que va a revelar el nombre antes de fin de febrero. O sea que hasta para eso es lento, ¿no? I'll meet with the potential nominees, and it is my intention to announce my decision before the end of February. I have made no choice at this point. Once I select a nominee, I will ask the Senate to move promptly on my choice. In the end, I will nominate a historic candidate, someone who is worthy of Justice Breyer's legacy, and someone who, like Justice Breyer, will provide incredible service on the United States Supreme Court. El juez Breyer habló. No es frecuente que los jueces supremos den entrevistas, ¿no? Suelen tener unas vidas privadas muy reservadas, ¿no? Ajenas al ojo público. Y demostró, por supuesto, que es infinitamente más inteligente que Biden, esto no nos sorprende, ¿no? Y dijo, citando a su mamá, que era casi un milagro que en este país de 330 millones de habitantes, o sea, 330 distintos puntos de vista, todos estemos de acuerdo en una cosa, en que hay que obedecer la Constitución, el imperio de la ley. Eso dijo el juez supremo que se retira, es un milagro.
Y lo es en efecto. This is a complicated country. There are more than 330 million people. And my mother used to say it's every race, it's every religion, and she would emphasize this, and it's every point of view possible. And it's a kind of miracle. People have come to accept this Constitution, and they've come to accept the importance of a rule of law. But I'll tell you what Lincoln thought, what Washington thought, and what people today still think. It's an experiment. We are now engaged in a great civil war to determine whether that nation or any nation so conceived and so dedicated. No son palabras menores, ¿ah? Cuando habla de una guerra civil de baja intensidad, una guerra civil que han declarado los matones violentos que creen que pueden entrar a las bravas al Capitolio a colgar, a ahorcar al vicepresidente, acusándolo de traidor por no haber denunciado un fraude inexistente. Cuidado. Volviendo a Biden. Bien saben ustedes que la inflación está en 7% anual, en canasta básica de alimentos y bebidas está en 15%, y la inflación anual de gasolina en números crudos, en números cristianos, ha sido más o menos de 100%. La gasolina ha duplicado su precio en un año, en el primer año de Biden. Biden dirá que no tiene nada que ver con la inflación, con el precio de la carne, de los huevos, ni con el aumento de 100% del precio de la gasolina. Él dirá que todo eso ocurre porque es una conspiración contra él. Pero no, claro que tiene una responsabilidad. De hecho, hace no mucho, en la campaña, en Kansas, creo que esto ya siendo presidente, se vanagloriaba de que el precio de la gasolina estaba bajísimo y vaticinaba que seguiría bajando. And those savings are starting to reach drivers now. Today, the average price you're paying here in Kansas City is below $2 a gallon, $3 a gallon. It's down to $2.90 a gallon. 20% down from a month ago. Nationally, prices are down 7 cents a gallon and continue to fall. We're making progress. We're going to keep at it to ensure the American people are paying their fair share for gas, not being gouged for gas. Es increíble Biden, ¿no? Se equivoca siempre, ¿no? Dijo, el precio está por debajo de $2 el galón, o sea, $2.99 el galón. Pues eso no es por debajo de 2, ¿no? Y luego dice, estamos haciendo grandes progresos. ¿De veras hemos hecho grandes progresos respecto del precio de la gasolina en el primer año de Biden? No, nunca estuvo más cara la gasolina, nunca. Y él tiene músculos para bajar el precio de la gasolina si así quisiera. No lo hace, no lo hace. Se quejan comprensiblemente las familias de clase media, que son la inmensa mayoría de este país, que ven cómo sus ingresos han perdido poder adquisitivo, 2.3% el año pasado, al mismo tiempo que la inflación escala a 7%. La suma de ambas cosas, que mi dinero valga menos y que los precios sean tanto más caros, obviamente tiene un impacto pernicioso en la economía de las familias. Oso and her husband are raising 2 sons outside San Antonio. She says one of the major challenges compounding the difficulty for families is record inflation. It's a pocketbook pinch being felt all around the country. The second grader, his fee for camp is about $75 more. I've never been a person who has closely followed my grocery budget, but I've noticed the prices of some things are just so insane. Gas prices are about as predictable as COVID. We don't know from day to day, is it going to be 30 cents higher? Is it going to be 30 cents cheaper? Si la cosa va tan mal encaminada y no la enderezan Biden y su equipo, yo no sé cómo van a aguantar 3 años. Llevan 1 y la verdad es un bochorno. Y la vicepresidenta tampoco inspira suficiente confianza como para decir, bueno, espero que Biden en un año renuncie y le deje el poder a ella. Tampoco inspira confianza. Lo que va a ocurrir es que el candidato republicano en 3 años se va a dar un paseo, va a hacer un baile, porque la gente está molesta con Biden. Just what kids wear to school that's changed, it's how they're learning. May I
have a cookie, please? Parents are worried about the effects remote learning has had on their kids. She didn't get to have a first day of kindergarten. Can you imagine taking your kid to the first day of school and instead she was just looking at a screen? She has spent almost half of her academic career now behind a computer screen. And we really don't know the long-term impacts that virtual learning will have on our students. Una pausa será breve. Al volver continúa exacerbándose la crisis entre Rusia y Ucrania, que viene a ser una crisis entre Rusia y el mundo libre. Y también esta mañana, muy temprano, el primer gran debate entre los principales candidatos presidenciales colombianos. Petro, Gutiérrez y Fajardo. En Colombia habrá elecciones presidenciales el domingo 29 de mayo. Ya venimos. Hoy le preguntaron a Tony Blinken, el secretario de Estado, ¿hasta cuándo, señor, va a seguir usted jugando el juego de Rusia y de Putin? At what point do you stop playing Russia's game and take preemptive action now? So, Ben, first, we're, as you know, not standing still. And we can walk and chew gum at the same time. And that's very much what we've been doing. So we've been clear to Russia that there are two paths, a diplomatic one, but also a path of defense and deterrence, and if Russia chooses aggression, a path that will lead to massive consequences. And so even as we've been engaging in the diplomacy, which is my job and responsibility, we have been very resolutely preparing for Russia to take the other path, the path of aggression, and as I laid out. Entonces Blinken dice, ¿no? Si Rusia elige el camino de la agresión militar, nosotros mandaremos tropas, 8.000, 9.000 hombres, para reforzar a la OTAN. And, of course, the orders that the President gave, the Secretary of Defense gave earlier this week, to make sure that we are fully prepared on a moment's notice to reinforce NATO's eastern flank in the event of renewed Russian aggression. All of those things have been happening very deliberately and effectively over the last many weeks. So these two paths and the approach that we've taken, these are mutually reinforcing. The work that we're doing on defense, on deterrence, bringing allies and partners together, I think reinforces our diplomacy. Desde Moscú, el canciller ruso Lavrov dijo que están decepcionados con la respuesta por escrito que recibieron de Blinken. Decepción de Rusia por la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias de seguridad. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, lamentó el jueves la negativa de Occidente a la cuestión principal planteada por Moscú, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no se amplíe, especialmente a Ucrania, donde la tensión ha ido en aumento por el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera. Что касается содержания документа, En cuanto al contenido del documento, hay una respuesta que da esperanza para el inicio de una conversación seria en cuestiones secundarias, pero en este documento no hay una respuesta positiva para la cuestión principal. Putin y Lavrov quieren que la OTAN retroceda militarmente hasta donde llegaba en el año 97, o sea, hace 25 años. Eso ya no es posible, eso no es realista, ¿no? Alemania emite señales contradictorias, no quiere rifirrafes con Rusia, necesita el gas natural ruso. Por otro lado, y bajo presión de sus aliados europeos, dice que si Rusia se porta muy mal en Ucrania, podrían suspender el gasoducto ruso que va por debajo del mar Báltico, más de 2.000 kilómetros. Alemania advirtió que el polémico gasoducto ruso-germano Nord Stream 2, que espera su puesta en marcha, podría verse afectado. En tanto, China se posicionó por primera vez en esta crisis apoyando a Moscú y pidiendo atender sus preocupaciones de seguridad. Ucrania es foco de tensiones desde 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y se desató un conflicto con separatistas prorrusos en el este del país, que ha dejado más de 13.000 muertos. Putin se tragó Crimea hace 8 años para tener acceso al Mar Negro, ¿no? Le da ventajas geopolíticas. Y Putin ha creído siempre que Ucrania pertenece históricamente a Rusia. Es por eso un dilema existencial para él.
Por geopolítica e historia en común, Ucrania es un tema existencial para Putin. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para impedir su entrada en la OTAN? El analista Sergei Kortunov cree que seguirá negociando para que la exrepública soviética sea un estado neutro. Otros piensan que pretende desestabilizar el gobierno de Zelensky y que Kiev regrese a la órbita de influencia rusa. Puede haber guerra o alguna variante híbrida, provocaciones inesperadas que desaten fracturas o pánico entre las élites de Ucrania, opina Kirill Rogov. Según él, el Kremlin no va a destensar la situación sin alguna victoria, por lo que espera movimientos bruscos. Dicen los expertos europeos que Putin está dispuesto a instalar misiles en Cuba y en Venezuela si la confrontación escala con los Estados Unidos. Moscú dispone de otras armas de presión, como reconocer la independencia de los separatistas en el este de Ucrania o colocar misiles apuntando a Washington y las capitales europeas en aliados como Bielorrusia, Cuba o Venezuela. Detrás de las exigencias de seguridad de Rusia hay quien ve otras motivaciones. La confrontación con Occidente es fuente de legitimidad para Putin a nivel interno. Anexionarse Crimea disparó su popularidad en 2014, tras un periodo de protestas. Ahora busca algo similar. El canciller ucraniano desde Kiev advierte a Occidente de que no están dispuestos a hacer ninguna concesión a los rusos, porque quizá Rusia lo que quiere es controlar el este de Ucrania. Por su parte, Ucrania también demanda atención en estas negociaciones. Si alguien decide hacer algún trato sobre Ucrania a espaldas de este país, no lo aceptaremos. Será rechazado. Es una cuestión de principios. No permitiremos que nadie, ni siquiera nuestros amigos, nos imponga ninguna concesión. Mientras tanto, el satélite sigue mostrando tanques y vehículos militares rusos cerca de la frontera con Ucrania. El presidente ucraniano ha destacado tras una reunión con su homólogo lituano la importancia de que la Unión Europea y la OTAN mantengan la unidad en la actual tensión. Rusia pide, es decir, exige que Ucrania se comprometa a no ser parte de la OTAN nunca. Pero Ucrania dice, ¿y por qué? Si nosotros queremos ser parte de la OTAN y la OTAN nos deja entrar a ese club, ¿por qué Rusia nos lo va a prohibir? Los rusos no gobiernan en Kiev. This all comes as Russia is making a series of sweeping demands to the United States and NATO, including that Ukraine be barred from joining the alliance, a condition that NATO officials have ruled out. The UK and the US kind of see this as more pressing, more imminent, and more serious than a lot of European countries that say, I'm not so sure Russia's really going to invade. Ukraine's president is urging calm. Don't panic. Keep a cool head. Be confident. Be confident in our army and our Ukraine. Bueno, no entran en pánico, dice Zelensky, el presidente ucraniano, pero naturalmente los ucranianos están muy preocupados porque sobrevuela sobre ellos el fantasma de la guerra. Fantasma bélico en Ucrania. El miedo a la guerra se ha infiltrado en muchas conciencias, modifica comportamientos diarios y provoca sentimientos que en las calles de Kiev están a flor de piel. Da miedo, los padres están especialmente asustados, no saben cuál será la situación. El tipo de cambio del dólar sube, los precios son cada vez más altos, las personas mayores han empezado a sentir pánico y mis amigos y yo estamos pensando en irnos a Europa durante un tiempo y esperar allí. Hablan otros ucranianos en Kiev. Esto afecta a todos los ucranianos. Algunos han empezado a almacenar comida, otros limpian sus armas y se preparan para un ataque. Hay mucha información sobre ello en los medios de comunicación, todo el mundo conoce esta amenaza. La mayoría de la gente en Ucrania está preparada para lo que pueda pasar. No se trataría de un conflicto, sino de una verdadera guerra, y creo que los ucranianos estamos preparados para ello. Por eso muchos ucranianos, jóvenes y no tan jóvenes, se enlistan como voluntarios. Эвакуируют свой контингент, я имею в виду иностранные страны. Это, конечно, немного интересно выглядит, потому что сначала все кричат, что мы вас поддержим, а потом эвакуируют своих дипломатов. Это как бы как-то очень странно, вам не кажется?
У нас країна воює 8-й рік, так що в будь-якому випадку ці навчання мають бути на постійній основі. Вони важливі, тому що потрібний резерв як і до бойових. Una ucraniana de 51 años de nombre Marta se entrena todos los sábados para la guerra. Formación militar básica a los 51 años. Desde hace varios meses, Marta Yuskiv dedica los sábados a realizar ejercicios militares arrastrándose por tierra con fusiles simulados, practicando cómo protegerse del fuego enemigo. En las películas todo parece muy fácil, pero cuando tienes que hacerlo tú resulta muy difícil. Debes hacerlo todo correctamente para no ponerte en peligro a ti o a tus compañeros. Son conocimientos básicos, pero precisamente por eso son importantes. Su esposo también se prepara para la guerra. Marta ha convencido a su marido Sergi para que se aliste en el ejército civil. Están seguros de que pueden aportar algo. Rusia debe entender que si nos atacan, ellos también sufrirán las consecuencias. No sería ningún paseo para sus tropas. Al contrario, deben tener claro que una invasión les saldría muy cara. De eso no hay ninguna duda. Esta confrontación entre Moscú y la Europa libre comenzó hace más de 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el año 49, cuando se formó la OTAN, que entonces originalmente era un club de apenas 12 países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, pero por ejemplo al comienzo no estaban España y Alemania. Con el tiempo la OTAN ha ido sumando países al club. Ahora son 30, muchos de ellos países que eran oprimidos por el Imperio Soviético y con la caída del muro de Berlín se pasaron al bando libre de la democracia de la OTAN. Y en cambio, Moscú, que era un imperio, añora sus tiempos de grandeza y quiere al menos quedarse con los países vecinos como Ucrania, como ya hizo con la península de Crimea. Una firma que cambió la historia. El 4 de abril de 1949 nació la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN. Fue una alianza de defensa colectiva. Y en su nacimiento estuvo formada por 12 países que coincidían en ver a la Unión Soviética como una amenaza. Después, paulatinamente entraron Grecia, Turquía, Alemania y España. Y en 1999 llegarían los primeros satélites de la ya extinta Unión Soviética, Hungría, Polonia y República Checa. En 2004 accedieron 7 países, donde destacaban aliados soviéticos del Pacto de Varsovia y las exrepúblicas soviéticas bálticas como Letonia, Lituania y Estonia. La ampliación terminó con las anexiones de Croacia y Albania en 2009, la de Montenegro en 2017 y la definitiva, la de Macedonia del Norte en 2020. 30 países en total. De los cuales por lo menos 10 o 12 habían estado oprimidos por la bota militar soviética. Y una vez que recobraron las libertades, temerosos de esa bota militar soviética, se afiliaron al Club de la Libertad, a la OTAN, que es lo que quiere hacer Ucrania, comprensiblemente. Pero Rusia se lo quiere prohibir. Una pausa, será breve. Al volver, esta mañana, en Bogotá, el primer debate presidencial entre Petro, Gutiérrez y Fajardo, los candidatos más favorecidos por las encuestas en Colombia, donde habrá comicios presidenciales el 29 de mayo. Esta mañana, muy temprano, hubo un debate presidencial en Colombia organizado por una radio y un periódico. Debatieron los 3 candidatos mejor favorecidos por las encuestas. Gustavo Petro, de la izquierda, Sergio Fajardo, del centro izquierda, y Federico Gutiérrez, del centro, quizá de la centro derecha. Petro, que es el favorito, que va primero en todas las encuestas, dijo que si él gana va a eliminar el régimen de la corrupción. Esto es fácil decirlo, claro, ¿no? Porque voy a derrocar el régimen de la corrupción. Lo que existe en Colombia es un régimen de corrupción y hay que derrocarlo. Y en eso consiste el cambio. Porque voy a cambiar la economía colombiana para que no le pertenezca a 5, sino a millones. Que millones de colombianos tengan la oportunidad de construir riqueza a partir de las condiciones del crédito, del saber, del espacio.
porque voy a trasladar a Colombia de una violencia perpetua hacia la paz y porque quiero sacar a Colombia de un autoritarismo hacia una democracia viva y multicolor. En mi opinión, el ganador del debate no fue Petro, fue el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, conocido afectuosamente como Fico. Hizo un gran debate y dijo que el potencial de Colombia es inmenso. No podría estar más de acuerdo. ¿Qué por usted, doctor Federico? Yo creo mucho en el país y creo que tenemos un potencial inmenso. Si Colombia es maravilloso como está, imagínese los incorruptos y violentos. Esos son mis únicos enemigos, los corruptos y los violentos. Y así como los combatí siendo alcalde de Medellín, los voy a combatir siendo presidente. Y voy a estar sobre todo siempre del lado de la gente. Fico Gutiérrez, gran candidato, les prometió a los jóvenes colombianos un mejor futuro dentro de la legalidad. Y a los jóvenes les quiero hacer un llamado. Siempre el camino de la legalidad. Tendrán las oportunidades. Fortaleceremos el SENA con más presupuesto, con más programas pertinentes. Llegaremos con matrícula gratis a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de universidades públicas con subsidio de transporte. Y pasaremos de 400.000 a 1.200.000 beneficiarios en Jóvenes en Acción. Yo creo en las oportunidades, yo creo en el sentido común. Dijo entonces que de ganar, él presidirá un gobierno razonable, moderado, de sentido común. Esta no es una discusión que necesita el país a través de que si los problemas son de izquierda, derecha o centro. Esto es del sentido común. La seguridad la vamos a garantizar. Las oportunidades las vamos a garantizar. Cero hambre, cero corrupción, miles y millones de oportunidades, invertir en el campo, cuidar a Colombia, quererla mucho y unir al país. No podemos seguir divididos eternamente. Podemos pensar diferente, pero pensar diferente no nos puede hacer enemigos, no más violentos y no más corruptos. Sergio Fajardo, por su parte, que hace 4 años sacó bastantes votos, quedó tercero, y que representa de momento, porque tiene que ganar la candidatura en las primarias, a la coalición Esperanza, tendrá que ganarles a Galán y a Ingrid Betancourt, prometió un cambio, pero puso énfasis en que Colombia tiene que elegir qué tipo de cambio desea. ¿Por qué por usted, Sergio Fajardo? Roberto, yo represento a la coalición de la Esperanza y lo que nosotros representamos en primer lugar para Colombia es un cambio. Y Colombia debe escoger qué cambio quiere. Nosotros vamos a dejar atrás 20 años de gobierno que culminan asociados con un gobierno como el del presidente Iván Duque, que no tienen ninguna forma de justificar, ni justificar quienes lo quieren seguir, mantener esa política como se ha hecho, que es una política fallida. Fajardo me parece un buen candidato, preparado, consistente, propone un cambio sereno y serio, es decir, no un cambio radical como el que quizá postula Petro. Y vamos a cerrar la puerta del radicalismo. Y por eso nosotros somos un gobierno, y yo represento ese gobierno, que sabe construir, que es un cambio serio, sereno, que saben presentar los pasos para sacar lo mejor de la gente. Colombia tiene miedo, como ya dijimos, y hay un malestar muy grande de la ciudadanía por todo el territorio. Las desigualdades, la pobreza, la corrupción, la violencia, la inseguridad, el desempleo, le están doliendo el alma a Colombia. Yo tengo la experiencia como gobernante en Medellín, en Antioquia. Con orgullo digo que sacamos las mejores notas en nuestro país en todos los rubros de lo que yo estoy hablando y dimos ejemplo. Quizá lo más alarmante del debate para mí fue cuando Gustavo Petro, que es sospechoso de ser chavista porque en el pasado lo fue y no queda del todo claro si ya se emancipó de esa tara antidemocrática, afirmó sin ambigüedades que el modelo económico colombiano, que digamos es un modelo de libre mercado, de capitalismo, de economía exportadora, tiene que ser cambiado de raíz.
Por una parte, hay un modelo que es el que hay que cambiar, un esquema económico que es el que hay que cambiar en Colombia, que es que nosotros solo dependemos del carbón y del petróleo y de la cocaína. Hoy la cocaína se volvió el principal producto de exportación de Colombia. Ese modelo trae muchísimos dólares que se convierten en muchísimas importaciones. Saltamos de unos 6.000 millones de dólares de importaciones a 40.000 en cuestión de una década. Esas importaciones son de cosas en buena medida que se pueden hacer en Colombia. Y por eso mata el empleo en Colombia. Ese modelo, conocido como sustitución de importaciones, que preconizó Raúl Prebisch de la CEPAL en los 60s, fracasó. Ese modelo, que consiste en imponer prácticas proteccionistas, arancelarias, para evitar que se vendan bienes y mercancías importadas, perjudica al consumidor. Al consumidor lo que le conviene es elegir entre un producto local y un producto importado, a ver cuál es el que, calidad versus precio, le rinde mejor. Si la industria nacional no está sometida a la competencia, entonces produce cosas malas y muy caras. Pero Petro no lo advierte. Y la historia económica en ese sentido, respecto del proteccionismo, de la sustitución de importaciones, es muy elocuente. Pero Petro no lo advierte y quiere cambiar el modelo económico. Entonces aquí tienes uno de los factores por los cuales Colombia no es una economía de gran producción de empleo. Remedio, entonces tienes que desligarte un tanto del petróleo y del carbón y tienes que proteger de importaciones unas ramas de producción que se pueden hacer en Colombia y entonces genera el empleo. Y es lo que yo estoy proponiendo en este momento hacer en el corto plazo. Eso es un cambio de modelo, porque la economía deja de depender de 5 y pasa a ser de millones de personas. Y entonces el debate se animó porque Federico Gutiérrez le dijo a Petro, esto de desligarnos un poco del petróleo es completamente irracional. Vos has planteado algo que es absolutamente irracional. Y es decir, que al otro día, si es que fueras presidente, entonces cero petróleo. Las implicaciones en términos financieros, primero para el país, acabarías con todos los proyectos sociales que tiene el país. Casi el 30% de las exportaciones, más del 12% de la inversión social. Yo estoy de acuerdo de que tiene que haber una transición energética, pero no de forma populista e irresponsable. Yo sí creo que esto tiene que ser a través de una transición energética, a través de energías renovables, como la energía eólica, la energía solar, pero lo que pasa muchas veces con personas como vos es que hablan mucho pero hacen poco. Y entonces, de nuevo, calentándose el debate, Gutiérrez le dijo a Petro, ¿y tú cuando fuiste alcalde de Bogotá, si te preocupa tanto el medio ambiente, ¿por qué no compraste un solo bus eléctrico? Cuando fuiste alcalde de Bogotá, en vez de transformar justamente el tema energético a través de los sistemas de transporte, no llevaste un solo bus eléctrico. Yo cuando fui alcalde de Medellín, al contrario, sin hablar tanto, llevamos 72 buses eléctricos, la segunda flota más grande de buses eléctricos de América Latina. Por el contrario, llevaste camiones viejos de basura que lo que hicieron fue contaminar y generar una crisis sanitaria. Ahí hay una gran diferencia en el modelo. Hay unos que echan cuentos y hay otros que hacemos. Muy bien por Gutiérrez, creo que fue el ganador del debate. Una pausa. Al volver, jura una presidenta chavista en Honduras. Hoy juró que desgracia la presidenta chavista de Honduras, Xiomara Castro, esposa de Mel Zelaya, terminó su discurso diciendo hasta la victoria siempre. ¿Hay alguna duda de que es chavista? Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de Honduras. La izquierdista juró el jueves como la primera mujer gobernante del país centroamericano para el periodo 2022-2026. Castro, de 62 años y esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya, puso fin a una supremacía de la derecha en Honduras. La ahora mandataria estuvo acompañada por Luis Redondo, presidente del Congreso reconocido por Castro tras una crisis parlamentaria. La multitudinaria ceremonia tuvo lugar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. No fue Maduro, no fue Díaz-Canel, curioso,
pero sí fue la vicepresidenta argentina, la inenarrable Cristina. La presidenta electa recibió la visita de varios mandatarios que asistirán a la toma de posesión, como la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente de Taiwán, William Lai, y el rey de España, Felipe VI. Un placer saludarlos. Durante el encuentro, la izquierdista y el monarca tuvieron la oportunidad de conversar sobre la cooperación del fortalecimiento de la relación entre ambos países, según una publicación de Castro en Twitter. Así juró Xiomara Castro. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Queda usted en cargo de su puesto como presidenta de la República de Honduras. Felicidades. La patria saluda a su nueva mandataria, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Promete ser fiel a la República de Cuba, a la República de Venezuela, en ese orden. ¿Ah? Al lado estaba Mel Zelaya, que por supuesto es un peón o un alfil del chavismo en Honduras. Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras Manuel Zelaya, es la primera mujer en gobernar el país. De 62 años, había perdido en 2013 por estrecho margen ante el actual presidente Juan Orlando Hernández. Pero en su segundo intento logró su meta de sacar del poder al derechista Partido Nacional que gobierna el país desde 2010. Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia. Y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras. Es de noche y tiene puesto un sombrero. Malos tiempos vienen para Honduras. Ya regresamos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos aquí en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá y en algunos otros países. Pronto tendré buenas noticias para ustedes. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.